Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de Historia y Humanidades. Os habla Ricardo Silvestre. Y bueno, vamos a continuar con el capítulo 9 del Quijote, donde se concluye el enfrentamiento que tuvieron Don Quijote y el vizcaíno, que quedó así como paralizado porque pretendidamente se perdió el manuscrito que contaba la historia. Aún no hay otro capítulo más, el 10º, donde se pone remate a todo lo que ocurrió. Pero no adelantemos acontecimientos. Y bueno, pues empezamos ya. Capítulo 9, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar dos furibundos fendientes, tales que si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y fenderían de arriba a abajo y abrirían como una granada, y que en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor dónde se podría hallar lo que de ella faltaba. Causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba de tan sabroso cuento. Parecióme cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes, de los que dicen las gentes que van a sus aventuras, porque cada uno de ellos tenía uno o dos sabios como de molde que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías, por más escondidas que fuesen, y no había de ser tan desdichado tan buen caballero que le faltase a él lo que sobró a Platir y a otros semejantes, y así no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o la tenía oculta o consumida. Por otra parte, me parecía que, pues entre sus libros se habían hallado tan modernos como Desengaño de celos y Ninfas y pastores de Henares, que también su historia debía de ser moderna y que, ya que no estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente de su aldea y de las a ella circunvecinas. Esta imaginación me traía confuso y deseoso de saber, real y verdaderamente, toda la vida y milagros de nuestro famoso español Don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la caballería manchega, y el primero que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas, y al desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes, y con toda su virginidad a cuesta, de monte en monte y de valle en valle, que si no era que algún follón o algún villano de hacha y capellina o algún descomunal gigante las forzaba, doncella hubo en los pasados tiempos que al cabo de 80 años que en todos ellos no durmió un día debajo de tejado, y se fue tan entera a la sepultura como a la madre que la había parido. Digo pues que por estos y otros muchos respetos es digno nuestro gallardo Quijote de continuas y memorables alabanzas, y aun a mí no se me debe negar, por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de esta agradable historia, aunque bien sé que si el cielo, el caso y la fortuna no me ayudan, el mundo quedará falto y sin el pasatiempo y gusto que bien casi 2 horas podrá tener el que con atención la leyere. Pasó pues el hallarla en esta manera. Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio, de los que el muchacho vendía, y vile con caracteres que conocí ser arábigos,
y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese. Y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio y leyendo un poco en él se comenzó a reír. Preguntéle yo de qué se reía y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese y él, sin dejar la risa, dijo: «Está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto. Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha». Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa que leyese el principio, y haciéndolo así, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: «Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo». Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro, y, salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real, que si él tuviera discreción y supiera que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de 6 reales de la compra. Apartéme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de Don Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. Contentóse con 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad. Pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en poco más de mes y medio la tradujo toda, del mismo modo que aquí se refiere. Estaba en el primero cartapacio pintada muy al natural la batalla de Don Quijote con el vizcaíno, puestos en la misma postura que la historia cuenta, levantadas las espadas, el uno cubierto de su rodela, el otro de la almohada, y la mula del vizcaíno tan al vivo que estaba mostrando ser de alquiler a tiro de ballesta. Tenía a los pies escrito el vizcaíno un título que decía: Don Sancho de Azpetia, que, sin duda, debía de ser su nombre, y a los pies de Rocinante estaba otro que decía Don Quijote. Estaba Rocinante maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan atenuado y flaco, con tanto espinazo, tan ético confirmado, que mostraba bien al descubierto con cuanta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de Rocinante. Junto a él estaba Sancho Panza, que tenía el cabestro a su asno, a los pies del cual estaba otro rétulo que decía Sancho Zancas, y debía de ser que tenía lo que mostraba la pintura la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, y por esto se le debió de poner nombre de Panza y de Zancas, que con estos 2 sobrenombres le llama algunas veces la historia. Otras algunas menudencias había que advertir, pero todas son de poca importancia y que no hacen al caso a la verdadera relación de la historia, que ninguna es mala como sea verdadera. Si a ésta se le puede poner alguna objeción acerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos, aunque, por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado. Y así me parece a mí, pues cuando pudiera y debiera extender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que de industria las pasa en silencio, cosa mal hecha y peor pensada, habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo, el rencor, ni la afición no les haga torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.
En esta sé que se hallará todo lo que se acertare a desear en la más apacible, y si algo bueno en ella faltare, para mí tengo que fue por culpa del galgo de su autor, antes que por falta del sujeto. En fin, su segunda parte, siguiendo la traducción, comenzaba de esta manera. Puestas y levantadas en alto las cortadoras espadas de los dos valerosos y enojados combatientes, no parecía sino que estaban amenazando al cielo, a la tierra y al abismo. Tal era el denuedo y continente que tenían. Y el primero que fue a descargar el golpe fue el colérico vizcaíno, el cual fue dado con tanta fuerza y tanta furia que a no volvérsele la espada en el camino, aquel solo golpe fuera bastante para dar fin a su rigurosa contienda y a todas las aventuras de nuestro caballero. Mas la buena suerte que para mayores cosas le tenía guardado torció la espada de su contrario, de modo que, aunque le acertó en el hombro izquierdo, no le hizo otro daño que desarmarle todo aquel lado, llevándole de camino gran parte de la celada, con la mitad de la oreja, que todo ello con espantosa ruina vino al suelo, dejándole muy maltrecho. Válame Dios, ¿y quién será aquel que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el corazón de nuestro manchego, viéndose parar de aquella manera? No se diga más sino que fue de manera que se alzó de nuevo en los estribos y apretando más la espada en las dos manos, con tal furia descargó sobre el vizcaíno, acertándole de lleno sobre la almohada y sobre la cabeza, que sin ser parte tan buena defensa, como si cayera sobre él una montaña, comenzó a echar sangre por las narices y por la boca y por los oídos, y a dar muestras de caer de la mula abajo, de donde cayera sin duda, si no se abrazara con el cuello, pero con todo eso sacó los pies de los estribos y luego soltó los brazos, y la mula, espantada del terrible golpe, dio a correr por el campo y a pocos corcovos dio con su dueño en tierra. Estábaselo con mucho sosiego mirando don Quijote, y como lo vio caer, saltó de su caballo y con mucha ligereza se llegó a él, y poniéndole la punta de la espada en los ojos le dijo que se rindiese, si no, que le cortaría la cabeza. Estaba el vizcaíno tan turbado que no podía responder palabra, y él lo pasara mal, según estaba ciego don Quijote, si las señoras del coche, que hasta entonces con gran desmayo habían mirado la pendencia, no fueran a donde estaba y le pidieran con mucho encarecimiento les hiciese tan gran merced y favor de perdonar la vida a aquel su escudero, a lo cual don Quijote respondió con mucho entono y gravedad: Por cierto, fermosas señoras, yo soy muy contento de hacer lo que me pedís, mas ha de ser con una condición y concierto, y es que este caballero me ha de prometer de ir al lugar del Toboso y presentarse de mi parte ante la sin par doña Dulcinea, para que ella haga de él lo que más fuere de su voluntad. La temerosa y desconsolada señora, sin entrar en cuenta de lo que don Quijote pedía, y sin preguntar quién Dulcinea fuese, le prometieron que el escudero haría todo aquello que de su parte le fuese mandado. Pues en fe de esa palabra, yo no le haré más daño, puesto que me lo tenía bien merecido. Bueno, de este capítulo quiero comentar tres cosas. Primero, bueno, no le voy a dedicar mucho tiempo a lo primero, aunque me parece muy divertido, y es aquello de una vez más la literatura dentro de la literatura. La narración, que se quedó en un momento álgido, se interrumpe porque se pierde la historia, el manuscrito. Y aquí narra como Cervantes, el propio autor, encuentra la continuación en un mercado en la ciudad de Toledo, una cosa muy graciosa, ¿no? Y que el autor es un presunto sabio árabe, un historiador, mejor dicho, Cide Hamete Ben Engeli, con un nombre curioso. Eso por un lado, pero eso se comenta por sí mismo porque se entiende. Luego está el tema del vocabulario y luego por último una reflexión final sobre la censura. Pero vamos a ver primero el vocabulario. Fendientes.
Lo primero que vemos cuando empieza el capítulo es que nos dice que ambos contendientes se habían quedado con las espadas en alto en guisa de descargar 2 furibundos fendientes. ¿Qué son fendientes? Pues son golpes de espada dados de arriba abajo. Claro, esta palabra es lógico que se haya perdido porque ya nadie combate a espada, pero no tenía ni idea, e incluso ha dado lugar a un verbo porque más adelante dice se dividirían y fenderían de arriba a abajo. Otra cosa que no entendía muy bien, y he tenido que buscarlo un poquito, es cuando habla de las damiselas aquellas que van por las peñas, por los montes y por los bosques, a solas consigo mismas y conservan la pureza y la virginidad. Y dice que andaban con sus azotes y palafrenes. No entiendo qué azotes y palafrenes. Pues significa nada más y nada menos con sus fustas, las fustas que lleva la gente que va a caballo, y sus palafrenes, es decir, sus caballos mansos, adecuados para damas. Luego dice que los únicos que podían quizás mancillar la virtud de estas mujeres pues serían algún follón, otate, y un follón en mi pueblo, o como yo lo uso, es un jaleo, una algarabía. Pues no, en este caso es otra acepción que también viene en el diccionario, que significa que es vano, arrogante, cobarde y de ruin proceder, o sea, un prenda, un delincuente. Y luego hablan de villano de hacha y capellina. Pues en aquellos tiempos era lo mismo que decir a un nadie, un desgraciado, porque el hacha era el arma más tirada que existe, o sea, ir a la guerra con hacha y capellina era, ¿sabéis cuando se hacían las milicias aquellas sobre la marcha? Pues los campesinos iban con el hacha y con la capellina, que era un casquete como de cuero, que era, o sea, gente ruin y de baja estofa. Y otra cosa que no entendía era lo de, cuando busca traductor, busca un morisco aljaimado. Aljaimado era un moro que hablaba castellano. Y de este término, morisco aljaimado, me ha llevado a la aljaimía, que era la escritura con caracteres árabes de una lengua romance. En España se refiere a los documentos romances escritos en alfabeto árabe. Es decir, en castellano se escribía pero con caracteres árabes. Esto era la aljaimía. Y bueno, y hasta aquí el comentario lingüístico. Ahora vamos a ver la breve reflexión. Y la breve reflexión sobre lo políticamente correcto y la censura es que en aquella época, en la época de Cervantes, también existía lo políticamente correcto, no con ese nombre evidentemente, y la censura. De hecho, al principio del Quijote se ve como ha pasado por distintos, observadores, y tiene como el sello de que esto se puede editar, lo ha visto la autoridad competente, tiene las licencias debidas, eclesiásticas, todo lo que haga falta para decir que aquel libro no tiene nada contra la moral, las buenas costumbres, la fe, etcétera. Bueno, pues hoy decimos, hoy estamos en una época de máxima libertad. Pues pensad, os lo puedo asegurar, que Cervantes hoy hubiese tenido problemas con este capítulo. ¿Y por qué lo digo? Pues ahora os voy a leer un fragmento y pensad qué os pasaría si escribieseis algo así hoy en día. Y es cuando habla de la traducción que le va a hacer el moro aljaimado. Y dice así: si a esta se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos. ¿Lo podríais decir hoy en día? Es más, seguramente alguien habrá estado... pongo la mano en el fuego que alguien habrá estado tentado en hacer una nueva edición del Quijote expurgada de elementos racistas. Pero seguro. Y bueno, simplemente esto lo dejo para que lo penséis. O sea, cada época tiene sus censuras y su political correctness, ¿no? La censura no es antigua ni moderna, siempre ha existido y hay distintos puntos de vista. Lo que hoy colamos, antes lo dejábamos pasar y viceversa. Bueno, pues yo creo que con estos comentarios ya hay bastante. Espero que hayáis disfrutado con este episodio, sobre todo con la primera parte, con la lectura del capítulo en cuestión.
Uno hace lo que puede leyendo, no soy un profesional, y si consigo que alguien se interese por esta obra, y sobre todo que alguien la lea, aunque sea a través de mi voz, me habré dado con el ¿cómo? ¿Cómo se dice? No me sale la expresión. Con un canto en los dientes. Eso es, con un canto en los dientes. Uy, estoy especillo. Pero bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima.